Hola, yo soy Julie. En este video vamos a tratar de explicar medio rápido algunos de los conceptos fundamentales de la teoría que tienen que saber sobre la unidad 2, que es lo que vamos a empezar a trabajar el lunes en los grupos de estudio. Así pueden ver el videito antes, tener una idea, así podemos aprovechar al máximo el tiempo de los grupos de estudio para poder hacer ejercicios y responder las dudas que tengan. Así que bueno, vamos a arrancar con eso. La idea de esta unidad, la unidad 2, es conjuntos numéricos. ¿Qué son los conjuntos numéricos? Son básicamente categorías en las cuales clasificamos los números. Los conjuntos que vamos a trabajar en este curso son los naturales, los enteros, los racionales, los irracionales y los reales. ¿Qué son los números naturales? Primero que nada, es el conjunto más pequeño. Los números naturales son todos los números enteros positivos, o sea, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y así hasta el infinito. Es, como dijimos, un conjunto infinito, es ordenado, o sea, cada número tiene su antecesor y su sucesor en la recta numérica. Sabemos que antes del 5 está el 4 y que después del 5 está el 6. Eso quiere decir que es ordenado, todos los números tienen un antecesor y un sucesor, excepto, bueno, el 1, que al ser el primero en la recta no tiene antecesor, pero sí que tiene sucesor. Es infinito y también es algo muy importante que es discreto. ¿Qué quiere decir que sea discreto? Quiere decir que si yo agarro dos números de la recta numérica, por ejemplo, yo agarro el 3 y agarro el 8, entre medio yo tengo una cantidad finita de números, o sea, una cantidad de números que yo puedo saber cuántos son y los puedo contar. Yo sé que entre el 3 y el 8 está el 4, el 5, el 6 y el 7. Hay cuatro números entre medio, eso quiere decir que es discreto, o sea, yo puedo saber cuántos números hay entre otros dos. O sea, hay una cantidad finita de números. Después están los números enteros, que incluyen a los enteros positivos, al cero y a los enteros positivos. Por eso decimos que los enteros incluyen a los naturales. También este conjunto, al igual que los naturales, es un conjunto infinito, ordenado. Acá todos los números tienen su antecesor y su sucesor. Y también es discreto. Al igual que los naturales, yo puedo tomar dos números en la recta numérica y saber que hay una cantidad finita de números entre medio de esos dos. Después vienen los racionales, que son los que surgen de dividir dos números enteros. En los racionales están incluidos las que nosotros llamamos las fracciones, los números decimales, comúnmente que le decimos números con coma. Esos están incluidos en los racionales, además de los enteros positivos, los enteros negativos y el cero. Lo que tienen los racionales también es un conjunto infinito, es un conjunto ordenado, pero con la diferencia de que no es discreto. O sea, si yo agarro el 1 y el 2 y considero todos los números con coma que existen, entre el 1 y el 2 tengo infinitos números que están entre el 1 y el 2 en la recta numérica. Por eso es un conjunto que no es discreto. Dentro de estos números racionales están los que son los decimales exactos, o sea, por ejemplo, el 2,5, los que tienen una cantidad finita de decimales, 2,5, 2,38, o sea, yo sé cuántos decimales tiene, y los números decimales periódicos. Estos son los que tienen infinitas cifras decimales, pero que se repiten. Por ejemplo, si yo hago 10 dividido 3, van a ver que la calculadora les da 3,3333333 y se repite infinitamente el 3. Bueno, eso es un número decimal periódico. Esos están incluidos dentro de los racionales. Sin embargo, hay algunos de estos números que no tienen un número, o sea, tipo, tienen infinitos decimales, pero no se repiten. No se les ha podido encontrar ninguna clase de repetición y esos son los que se conocen como los irracionales, que hay algunos que son bastante conocidos como número pi o número e, que son números que tienen infinitos decimales que no se repiten. Ese es un conjunto que se encuentra, digamos, aparte, o sea, que no forma parte de los racionales. Y después los números reales, que básicamente es el que incluye todos estos grupos que acabamos de mencionar, los naturales, los enteros, los racionales y los irracionales. Podemos ver que cada conjunto está indicado con una letra, que es la que usualmente se suele usar para llamar a ese conjunto. En vez de escribir los números enteros, escribimos solamente la letra Z. Y eso me lleva a algo que es bastante importante, sobre todo para esta unidad, si bien está explicado en la unidad 1, por ahí como es opcional, es, no se llega a ver y es algo que tiene que tener bastante claro, sobre todo estas nociones que les voy a explicar ahora, que son los símbolos del lenguaje matemático. A mí por lo menos cuando yo ingresé esto me había dado mucho miedo porque yo nunca lo había visto en la secundaria, pero es bastante sencillo.
básicamente en esta bibliografía vamos a usar las letras mayúsculas para llamar a los conjuntos, para ponerle nombre, es decir, el conjunto C, conjunto Z, que bueno, en realidad son los enteros, y las minúsculas van a representar números, o sea, n es un número. Después, estos corchetes se usan para delimitar conjuntos o para definir conjuntos, digamos. Sabemos que C igual a, y estos corchetes indican que vos ibas a definir cómo es el conjunto C. Tenemos esta tipo comuna que es como una E. Esa E quiere decir pertenece a. También puede aparecer una E tachada que es no pertenece. Entonces, esta partecita se podría leer como el conjunto C está integrado por los números que pertenecen a Z, es decir, que pertenece a los enteros. Estos dos puntitos quiere decir tal que, se puede ver expresado como dos puntitos, o también hay veces que se pone como una rayita vertical, eso también quiere decir tal que. N se encuentra, es mayor o igual que menos 2 y menor o igual que 4. Entonces acá queda definido lo que es el conjunto C, es decir, los números enteros mayores o iguales que menos 2 y menores que 4. O sea que serían el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Y bueno, acá hay una forma análoga de describirlo usando el signo, solo el signo mayor, digamos. Si tiene esta rayita, quiere decir que incluye al 2, o sea que n puede tomar el valor menos 2. Y acá está expresado sin la rayita, que es menos 3, o sea que no puede tomar el valor menos 3, o sea que tomaría el entero siguiente, que es el menos 2. O sea, estas dos formas son la misma que, dos formas distintas para denominar el conjunto C. Después hay otras cositas que pueden llegar a aparecer. La U es la unión de subconjuntos, es básicamente como si yo sumara eh, los números que componen cada conjunto. Por ejemplo, yo tengo un conjunto que tiene el 1, el 2 y el 3, y otro que tiene el 4, el 5 y el 6. Yo uno como que fusiono esos conjuntos, y eso es la unión de conjuntos. Yo agarro esos dos y voy a tener un solo conjunto que incluye el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Ya todos los valores que tenían antes los dos conjuntos por separado. En cambio, la intersección de conjuntos lo que considera es los valores en común que tienen ambos conjuntos. Por ejemplo, yo tengo uno que tiene el 1, el 2 y el 3, y otro que tiene el 3, el 4 y el 5. Yo hago la unión, la intersección de esos dos, perdón, y la intersección son los valores en común, que en este caso sería, por ejemplo, en el ejemplo que yo dije, el 3. Entonces, la intersección de conjuntos es el valor 3. O sea, unión yo como fusionaría los dos conjuntos y tendría el valor, y en intersección yo busco los valores compartidos por ambos conjuntos. Y este otro que significa subconjunto, se puede ver, por ejemplo, acá con el tema de los enteros y los naturales. Los naturales son un subconjunto de los enteros. Eso quiere decir que los enteros incluyen a los naturales, pero también tienen otros números. Y los naturales son una partecita de los enteros, pero no todos los enteros. No todos los enteros forman parte de los números naturales. Eso es lo que quiere decir esta notación de subconjunto. Otra cosita que les puede llegar a aparecer es este circulito tachado, que significa vacío. Acá lo que dice es la intersección entre los números racionales y los irracionales, que vemos que son dos categorías completamente distintas, no comparten valores porque están definidos de manera diferente. Entonces, como no hay valores en común, se le impone el conjunto vacío. Y acá otro ejemplo de que acá cuando se usa la coma, lo único que hace la coma es como si pusiéramos y. O sea, me dice que los números irracionales son aquellos n sobre m, tal que n y m pertenecen a los números enteros. No quiere decir mucho más que eso. Por ahora, después en la carrera van a ir viendo seguramente otros símbolos que se usan en matemática, pero bueno, para el curso de ingreso es importante que tengan esto claro porque lo van a usar bastante y se usa mucho en la parte teórica y en las definiciones. Y si no lo tienen claro, por ahí van a leer la teoría y se van a reperder o se van a asustar, pero es muy poquito, es muy claro, se anotan este machito por algún lado y van a ver que es sencillo. Acá, como habíamos dicho, los números racionales son el resultado de dividir dos naturales. Al numerito de arriba se lo llama numerador, al de abajo denominador. La forma irreducible de una fracción es cuando no hay una fracción equivalente que se pueda escribir con números tan pequeños, es lo que se suele decir, no se puede simplificar.
Simplificar es dividir el numerador y el denominador por un mismo número. Por ejemplo, acá tenemos 12 y 18. Divido el numerador por 6 y me da 2. Divido el denominador por 6 y me da 3. Acá está la forma irreducible. No se puede encontrar un número con el que yo pueda dividir el numerador y el denominador y me da una fracción más, con números más pequeños. Y esta sería ya la forma irreducible. Y bueno, nada, y esto que los números racionales pueden ser exactos o periódicos, que es lo que dijimos hoy. Acá muy importante recordar cómo son las operaciones con fracciones. Recuerden que para el resto tienen que o bien multiplicar los denominadores, o bien buscar un múltiplo común, por ejemplo acá en el caso que es el 6, y después hacen 6 dividido 6, 1 por 2, 2, 6 dividido 2, 3 por 1, 3, 6 dividido 3, 2 por 1, 2, y ahí después suman todo lo que les quedó en el numerador. Por ahí parece medio bobo, pero recuérdenlo para no cometer errores. Y en la multiplicación, multiplican numerador por numerador, denominador por denominador. Después, una regla también que pueden tener en cuenta para saber si una fracción representa un valor menor a otra se puede aplicar esta regla. Sí que es cierto que también podrían agarrar, dividir los números a la calculadora y ponerlo en decimales y ellos se van a dar cuenta cuál es mayor o cuál es menor. Pero bueno, pueden llegar a aplicar esta regla si les resulta más sencillo, de que la fracción n sobre m es menor que p sobre q, si y solo si n por q es menor a m por p. Básicamente lo único que hace acá es pasar este m multiplicando, este q multiplicando y se mantiene la desigualdad. Es como una regla que pueden tener en cuenta, pero también lo pueden poner en la calculadora y seguro que lo van a poder sacar más rápido. Y bueno, acá también unos ejemplos de lo que son los números irracionales. Raíz de 2, raíz de 3, pi, estos puntitos suspensivos quiere decir que los decimales siguen, siguen, siguen y siguen. No se ha podido encontrar un momento donde terminen o donde se empiecen a repetir para poder decir que hay un número periódico. Así que estos son los famosos números irracionales, que tienen una infinita cifras decimales. Acá vamos pasando rápidos, creo que todos lo deben tener medio más o menos claro, que son las propiedades de la suma, propiedad conmutativa, que lo aprendimos en la primaria, que el orden de los términos no altera el resultado. Yo puedo tener 2 más 5 más 8 más 3, y me va a dar 18, y si yo cambio el orden de los términos me va a seguir dando lo mismo. La propiedad asociativa, que quiere decir que podemos agrupar términos y el resultado va a seguir siendo el mismo. Yo tengo una suma, puedo sumar primero 2 más 5 y después sumarle 3 y sumarle 8 y me va a dar lo mismo que sumarlo por separado. El neutro aditivo, que quiere decir que si yo sumo 0 no afecta al número, yo hago 5 más 0 y me da 5, no me afecta al número. Y la existencia de un inverso aditivo. Un inverso aditivo es cuando yo quiero un número, yo quiero a un número sumarle otro de manera tal que el resultado me dé 0. Y ese inverso aditivo es, por ejemplo, si yo tengo el inverso aditivo de 2 es menos 2. Y el inverso aditivo de menos 2 es 2. Pueden ver que si yo hago esa suma me va a dar 0. Después las propiedades de la multiplicación, lo mismo que la suma, aplica la conmutativa, aplica la asociativa, y está el neutro multiplicativo, que en este caso es el 1. Yo multiplico cualquier número por 1 y me sigue dando el mismo número. Yo hago 5 por 1, me sigue dando 5. Y la existencia también de un inverso multiplicativo, que en este caso es, yo quiero un número, tengo un número y quiero multiplicarlo por otro de manera tal que el resultado me dé 1. Ese inverso multiplicativo es como el inverso, es lo que siempre le vamos a decir inverso, es como si yo tuviera una fracción, la invertiría, o si tengo solo un numerito, considero que acá abajo hay un 1 y le invierto. Yo quiero el inverso multiplicativo de 3, es un tercio. Yo pongo 1 por 3, 3, 1 por 3, 3, y simplifico y me va a dar 1. Y también tengan bastante clara y presente la regla de los signos, porque la van a utilizar muchísimo también. Yo multiplico dos signos iguales, me da positivo, signos diferentes me da negativo. Propiedad distributiva también es una propiedad conjunta que tiene la multiplicación y la suma. Yo puedo distribuir el producto, en este caso 2 por 3, 6, acá tengo más por menos, menos, 3 por 6, 12, más por más, 2 por 8, 16, distribuyo el producto y después obtengo directamente el resultado. Esto también lo pasamos rápido, creo que la mayoría lo debe tener más o menos clara cómo funciona.
Y acá lo que sí hay que tener mucho cuidado es con el cociente, porque yo puedo aplicar la propiedad distributiva cuando tengo, por ejemplo, una resta o una suma en el numerador. Esto es lo mismo que tener x sobre z menos y sobre z. Si quieren pueden verificarlo haciendo la operación inversa. Si agarran este tipo, si hacen esta resta van a ver que van a llegar a este mismo resultado. Sin embargo, esto no lo pueden plantear si la suma está en el denominador. Acá tienen que tener mucho cuidado porque esto no es válido. Si hacen esta suma van a ver que no les da lo mismo que esto. Acá tienen que tener mucho cuidado porque esta propiedad solo se puede aplicar si la suma o resta está en el numerador. Y después las propiedades de las potencias, ya saben que las potencias implican, por ejemplo, acá tengo un 2 a la quinta, es decir, multiplico 2 por 2 por 2 5 veces. Acá las reglas que pueden tener en cuenta, de que si la base es negativa y el exponente es par, la base es este numerito, por este caso el 2, y el exponente es el 5. Si la base es negativa y el exponente es par, el resultado va a ser positivo. Por ejemplo, yo tengo menos 2 por menos 2, me va a dar más 4, lo pueden ver con la regla de los signos también, menos por menos me da más. Y yo tengo base negativa y exponente impar, el resultado va a ser negativo. También por regla de los signos, por ejemplo, menos 2 al cubo, menos 2 por menos 2 me da 4 positivo, por menos 2 me da 8 negativo. Pueden tenerlo como regla mnemotécnica o pueden razonarlo con la regla de los signos, es lo mismo. Y después, si el exponente es negativo, lo que hace esto es como invertir la fracción. Entonces, poner que yo tengo 2 a la menos 3, es lo mismo que tener 1 sobre 2 al cubo. Y acá resuelvo el 2 al cubo y me queda 1 octavo. Si yo tengo 1 elevado a cualquier potencia me va a dar 1. Si yo tengo cualquier número elevado a la 1 me da ese mismo número, o sea, 5 a la 1 me da 5, 6 a la 1 me da 6. Y por definición, cualquier número elevado a la 0 me da 1. Esto es como una definición que tiene que tener en cuenta. Cualquier número, si yo lo elevo a la 0, me da 1. No importa cuál sea el número. Y dentro de las propiedades está el producto y cociente de potencias de igual base. Si yo tengo multiplicando dos potencias que tienen la misma base, los exponentes se suman, y si yo las tengo dividiendo, los exponentes se restan, o sea, pongo la misma base y sumo o resto los exponentes. Y si tengo la potencia de otra potencia, por ejemplo acá que tengo x a la r y después a eso lo elevo a la q, es lo mismo que tener x elevado a la r por q, tipo multiplico los exponentes. Y acá otra cuestión muy importante es que la propiedad distributiva, para el caso de la potencia, solo se aplica al producto y al cociente, no a la suma y a la resta. O sea, yo puedo distribuir la potencia si tengo una multiplicación o una división, pero solo en ese caso. Si yo tengo una suma, no puedo distribuirla. Y ahí tienen que prestar atención porque suele ser un error bastante común. Y ahí es a lo que vamos, de cuáles suelen ser los errores más frecuentes en estas clases de operaciones, para que tengan cuidado, porque a veces parecen errores muy tontos, pero si uno le presta atención los termina cometiendo y son bastante graves. Primero es esto de confundir, yo le puse confundir la suma con la multiplicación, es básicamente sumar al numerador y sumar al denominador. Esto ya vimos que está mal, tienen o bien que multiplicar m por q, o buscar el múltiplo común, pero esto está mal y no es nada que ver. Simplificar en una resta, o sea, dijimos que para simplificar tiene que dividir todo el numerador y todo el denominador por el mismo número. Acá no están dividiendo por nada, simplemente están tachando por tachar. Lo que tienen que hacer es dividir en todo el numerador y todo el denominador por un mismo número. Eso es simplificar. Bueno, después el que veíamos hoy, distribuir el denominador si tengo una suma, esto también vimos que está mal. Y con las potencias también es muy común que si tengo el producto de potencias de igual base y les ponen a los exponentes multiplicando, no, ya vimos que esto hay que sumarlos. Lo mismo con la división, acá sabemos que hay que restar los exponentes. Y el famoso distribuir una suma o una resta, tampoco no lo hagan, ya lo van a ver en las oportunidades también, lo de cuadrado un binomio, cubo un binomio, van a ver las formulitas que pueden usar, pero por ahora quédense con que no pueden distribuir una potencia en una suma o una resta, pues es un error bastante grave y bastante común. Así que nada, dejamos esto para que tengan en cuenta, para que lo vean, tengan una base teórica, y nos vemos el lunes y nos vemos para resolver alguno de los ejercicios de estas unidades.